Que el Señor les bendiga en esta tarde. Es para mí un honor y un gozo el poder entrar al aire en esta hora. Este es su programa, El Despertar de las Misiones. Y quisiera que abriéramos la Biblia en el libro a los Hebreos, capítulo 1. Allí vamos a desgojar en esta hora esta linda enseñanza acerca de la exposición de los textos bíblicos basado en el libro a los Hebreos. Y una de las notas lindas es que el escritor a los Hebreos es uno de los expositores más fuertes, ya que habla de una de las revelaciones que a través de Jesucristo el Señor nos da. Cuando lo tengan me dice amén. Y dice así la palabra en los 3 primeros versículos del libro a los Hebreos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos orando. Padre, te doy gracias por este momento lindo, por cada uno de mis hermanos y hermanas que van a escuchar esta palabra, por aquellos jóvenes, por aquellas damas, aquellos caballeros, aquellos hermanos que se congregan, como aquel pastor, Señor, que espera este fruto de esta enseñanza, Señor, aquel evangelista, aquel maestro de escuela dominical. Bendice, Señor, esta palabra linda, sazónala con tu santa presencia, Señor, que ella corra y sea glorificada, Señor, aquel necesitado. Habla en tu nombre, Padre. Amén. Tome su asiento, bendito el Señor. Una de las cosas lindas es que el escritor aquí a los Hebreos, que el mismo libro no nos relata exactamente quién fue el escritor a los Hebreos. Muchos ponen a ciertos personajes, hermanos, que lo escribieron. No podemos decir que fue Pablo por el estilo de vida que él tenía, en el estilo escritural que él tenía. Amén, amados hermanos. Pero es algo preliminar acerca del autor a los Hebreos que nos destaca este escritor aquí, hermano, la tesis de la obra, que estos capítulos, hermano, que podamos nosotros observar, que son 13 capítulos del libro a los Hebreos, que nos permite, hermano, poder tenerlo entre nosotros. Este libro a los Hebreos habla de la afirmación del ministerio de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Y una de las cosas, y voy a exponerlo de esta manera, es que es la revelación, y voy a ponerlo así para no me vaya a malinterpretar, pero es una revelación final de Dios acerca de la persona de Jesús, que esa revelación es superioridad a cualquier revelación anterior, porque si usted nota los primeros versículos, o el primer versículo habla de esa parte linda, y yo quisiera que la volviéramos a ver. No cierre su Biblia. Amén, amados hermanos. Esencialmente el pensamiento hebreo es el hecho de que Dios, hermanos, ha hablado. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cómo hablaba Dios? Muchas veces. O sea, en muchos siglos o en muchos años anteriores, Dios ha dejado, hermano, siempre su huella de hablar, y no ha hecho, hermano, al hombre, por decirlo así, ignorante en lo que respecta a la naturaleza de la exposición de la voluntad de Dios, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que se revela al hombre. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y Él quiere, Dios quiere que le conozca el hombre. Mire qué lindo, hermano.
constantemente el libro a los Hebreos está hablando, y Dios está buscando siempre, constantemente al hombre, porque Él se quiere dar a conocer a Él. Amén, amados hermanos. Porque Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, constantemente, Dios quiere tener esa relación con el hombre. ¿Correcto, hermano? Y podemos nosotros entender la naturaleza de Dios acerca de su creación y el propósito de Dios, mire qué lindo, para cada uno de aquellos que estamos aquí. Amén. Y para aquellas personas que nos están viendo este día lindo en cualquier parte del mundo que usted nos esté mirando, que el Señor le bendiga. Este es un programa de criterio misionero en base doctrinal para poder enseñar a aquellas personas lindas que constantemente, hermano, están escudriñando las escrituras. Pero dentro del libro a los Hebreos, en los 2 primeros versículos del capítulo 1, hay una joya bíblica. Que hay una joya bíblica, porque nos habla, hermano, de que Dios en estos últimos tiempos, en estos últimos días, ha hablado por el Hijo. Amén, amados hermanos. A quien dice la Biblia que Él constituyó heredero de todo. Qué lindo es nuestro Dios. Por medio de aquello hermoso y bello, hermano amado, que Dios a través de su bondad ha hecho. Pero nos permite estas escrituras, hermano, ver la revelación de las cosas lindas que nosotros podemos entender, hermano, porque el libro a los Hebreos menciona 4 cosas, hermano, contrastes que nosotros vamos a ver en lo que corresponde a la revelación de la palabra del Señor, porque el cristiano puede entender la palabra de Dios a través de una revelación. Si no hay una revelación de la palabra, nosotros siempre vamos a ignorar el propósito de Dios a nuestra vida. Por eso es que usted va a ver que muchas veces, cuando no ha habido o cuando no hay esa revelación profunda, muchas veces nosotros ignoramos el contexto de toda la palabra. Amén, amados hermanos. Entonces, le voy a enseñar 4 contrastes acerca de la persona de Jesucristo. Y primero, hermano, esos contrastes que muchas veces los hombres ponen en relieve la persona del Señor. Amén, amados hermanos. En estos contrastes vamos a ver no solamente que la Escritura nos habla del pasado, una revelación que Dios ha tenido siempre, ese cuidado de revelarse a los hombres del pasado. Correcto, hermanos amados. Y no solamente ellos, sino que hay muchas porciones de la palabra o fragmentos en la palabra del Señor que nos permite a nosotros ver esa revelación antigua acerca de la implicación que tiene ese significado de la palabra en aquella gente de antes. Correcto, hermanos. Pero en estos últimos días, dice, en este último tiempo, Dios habla a través de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa revelación, o sea, ese hablar de Dios a través de la persona de Jesús, nos permite a nosotros mirar una intimidad y un propósito hermoso acerca de la persona de Jesús. Porque el único que muere en la cruz del Calvario y resucita se llama Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Entonces, nosotros vamos a ver que a través de Moisés, a través de Elías, a través de los profetas anteriores, hermano, Dios siempre ha hablado a su pueblo. Dios siempre ha hablado a los hombres, porque Dios tiene, hermano, un interés especial en el hombre, como decía al principio, que Dios siempre ha tomado en cuenta al hombre. Correcto, hermanos amados. Pero en contraste, en el desarrollo, hermano, en toda esta carta a los hebreos, nosotros vamos a encontrar una retórica de belleza, hermano, en lo que corresponde a 5 cosas que el libro a los hebreos nos enseña allí,
hermano, de cómo nosotros vamos a ver una de las cosas más lindas que destaca este libro directamente, hermano. Al regresar nosotros a las Escrituras, nosotros vamos a notar que Dios ha hablado, hermano, a los hombres no de una manera pobre, sino de una manera rica en el conocimiento bíblico. Mantenga la Biblia abierta, bendito el Señor. Podemos nosotros referirnos a esa revelación que Dios nos permite a todo el pueblo, el poder conocer a Jesús. Amén, hermano. Entonces, el autor a los Hebreos nos permite iluminarnos a nosotros que el Hijo de Dios, Jesucristo, hermano, no solamente es superior, como dice aquí el libro de los Hebreos, es superior a cualquier cosa. Porque mucha gente, hermano, pone de superior quizás a Mahoma, que son, hermano, personas que creen de esa manera. Yo quisiera que nos pasáramos al libro de los Salmos. Allí habla acerca de la persona de Jesús, el Salmo 2, donde, hermano, el criterio hebreo acerca de esta parte, por eso es que, hermano, habla este libro a los Hebreos de esa revelación linda, el control que debe de tener el ser humano acerca, hermano, de cómo conocer a Jesús, en un sentido, hermano, amplio de conocer a Jesús y a su nombre. Versículo 8, note lo que dice: pídeme, ¿y qué pasa? Y yo te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya los confines de ¿qué? De la tierra. O sea, a través de Jesucristo, el control existente, hermano, del ser humano en un trasfondo de expresión en el Antiguo Testamento nos permite a nosotros que Dios le da una herencia a Cristo, no una herencia en la expresión como de alguien que va a morir. Amén. Volvamos a los Hebreos. Sino, hermano, porque habla allí acerca de que Cristo es el heredero. Amén, hermano. Él constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No se trata, le decía yo, de una herencia de una persona que va a morir, sino que una herencia de creación. Mire qué lindo, hermano, porque ahí dice que quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, no solamente el Señor nos permite poder ver que se apoya en todo lo creado, sino que tiene participación Cristo en todo lo creado desde el principio de la creación. ¿Correcto, hermanos amados? Él tuvo parte en la creación, no solamente de los cielos, no solamente de los animales, no solamente de la tierra, hermano, sino de todo lo creado. Por ende, hermano, toda autoridad, eso es lo que quiere decir el libro a los Hebreos, toda autoridad de parte de Dios se la ha delegado a Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? No hubo ningún momento, hermano, en la historia humana, no hubo un momento en que Dios no hablara a los hombres, en que Dios no pusiera hermano, a los hombres como partícipe de ese hablar, de esa revelación que se hace hacia los seres humanos. En pocas palabras, si usted no entiende lo que yo estoy hablando, en pocas palabras, Dios siempre se va a revelar a través del amor de Jesucristo a los hombres. Amén. Un día como hoy, hermano, Dios siempre nos va a hablar a nosotros. No hay ningún momento ni ninguna situación en la vida de la historia humana que Dios no haya hablado a los hombres. Siempre Dios ha tomado en cuenta directamente a los hombres en el énfasis de una salvación. ¿Correcto, amados hermanos? Por eso es que no solamente el libro a los Hebreos nos habla de esa parte, sino que ahora en esta época, hermano, que estamos viviendo,
Dios habla a través de Jesucristo. Amén. No solamente habla a través de Jesucristo, sino que en la revelación de la persona del Salvador, que es el sujeto principal, es el Señor de todo. Es el heredero, dice la Biblia. O sea, una de las partes lindas es que la gente de la creación es Jesús. Por excelencia debemos de llegar a Jesús, y por el conducto de salvación debemos de llegar a Jesús, no a través de un hombre, no a través de un credo, no a través de una denominación, de un nombre de iglesia. Es a través de Cristo, ¿correcto? Porque Dios lo hizo heredero de todo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres quien puede ser salvo el ser humano. Amén, amados hermanos. No es a través de María, no es a través de José, no es a través del catolicismo romano, no es a través de los musulmanes, no es a través de los mormones, no es a través de nadie, ninguna institución humana terrenal, que el hombre puede ser salvo. Es a través de Jesucristo, porque Él es heredero de todo. Y qué lindo, bendito el Señor. No solamente eso, hermano, sino que quiero que miren en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, note la expresión, el cual siendo el resplandor de su gloria, note, que es el resplandor de su gloria. Esta es una palabra hebrea traducida, hermano, a nuestro idioma. Resplandor significa un reflejo. Aquí nos da la idea del Hijo, de la misma naturaleza del Padre. Amén. No solamente en gracia, en amor, sino en gloria, en luz, como esa misma luz que brilla en Dios, brilla en Jesús. No podemos nosotros descartar a Jesús porque es el Salvador. No podemos descartar al Espíritu Santo, no podemos descartar al Padre. Pero lamentablemente, hermanos amados, mucha gente no ha descubierto esta parte y se va a otras fuentes de salvación, menos a Jesús. Mucha gente, hermano, en esa parte de la luz, del resplandor de la gloria, de luz de Dios, hermano, mucha gente se va a otras cosas, máximo en este tiempo en donde hay muchas luces brillando, por decirlo así, ¿verdad? Hay mucha luz en el mundo que no es luz, o sea, no es salvación. Pero la gente, por ignorancia, usted que me está escuchando, por la ignorancia, el no saber las escrituras, la gente le cree a un hombre que Él es la luz, le cree a un ser humano que Él puede salvar, le cree a alguien que si tú aceptas una iglesia, si tú te haces miembro de esta iglesia, de tal clero, de tal cosa, tú te vas a salvar. Pero exactamente la Biblia nos describe a nosotros que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, exactamente, Cristo es Dios en su naturaleza, porque lo afirma aquí en el libro de los Hebreos. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 14 para tener un poco más de claridad en esta parte. Capítulo 14 del libro de Juan. El versículo 9 nos permite a nosotros mirar, porque en la época que vivimos, hermano, la gente vive como que no existe Dios. La gente se mueve, la gente se muere como que no existe Dios. La gente está sobreviviendo, por decirlo así, en este mundo como que Dios nunca ha existido. Incluso, hermano, hay gente que no cree en Dios. Hay gente que afirma que Dios no existe.
Pero note lo que dice el capítulo 14 de este libro de Juan, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, si no hay una revelación, la persona siempre va a creer que Jesús fue un profeta, que Jesús fue alguien que se fue a preparar a Egipto en los ensayos o en las enseñanzas de Egipto en aquellos tiempos, hermano, neotestamentarios. Y por eso es que mucha gente afirma que cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él se relajó. Él se relajó para no sentir el dolor. Por ende es que mucha gente cree en el yoga. Mucha gente cree en la meditación trascendental. Mucha gente cree en piedras que lo va a ayudar, que le va a dar luz, porque esa es la moda de ahora. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Pero cuando vemos esta figura que nos declara Juan, hermano, en lo anterior declarado que le he estado diciendo, no solamente en la vida del hombre hay limitaciones, sino en el lenguaje humano hay limitaciones. Digo esto porque la Trinidad es un misterio. La unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo es un misterio. Por eso es que la persona divina de Jesucristo es el único que puede salvar. Amén, amados hermanos. Volvamos a los Hebreos, de donde comenzamos. Estos 3 versículos, hermano, nosotros nos debíamos de esforzar para poder encontrar, hermano, en estos versículos una seguridad que nos permite a nosotros poder tener, hermano, dentro de nuestra vida, que estamos en la verdad. Cristo es la verdad. Amén, amados hermanos. Porque el hombre siempre busca, hermano, una excusa para no servirle a Dios. Como mucha gente, hermano, cree en los ovnis. Voy a tocar un poquito. Mucha gente cree en los ovnis y se pregunta muchas veces si hay una seguridad, si alguien, hermano, tiene esa seguridad que nos visitan extraterrestres aquí. Y mucha gente dice que son seres inteligentes, pero lo voy a ubicar de esta manera para que le entienda de una manera sencilla, porque la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado, por decirlo así, en el tiempo pasado a los hombres, habló muchas veces. Y yo le decía que Dios tiene interés en el hombre. Dios no es de este mundo. Dios tiene su residencia más allá del sol. ¿Cuántos alaban su nombre? En pocas palabras, es un personaje de otro planeta. Voy a ponerlo así. Porque la gente cree en los ovnis, porque por eso estoy hablando así. Porque la gente piensa en los marcianos, cree en los marcianos, incluso hay religiones de ovnis. Entonces, hermano, no nos debemos de confundir nosotros que Cristo es el Salvador. Aleluya. Que a través de los profetas en el Antiguo Testamento ha hablado. Pero los profetas, los hombres que Dios levantó en la antigüedad, tuvieron, hermano amado, limitaciones. Murieron esos hombres, ¿correcto, hermano? Tuvieron limitaciones humanas. Tuvieron, hermano amado, que irse a los anales bíblicos del Antiguo Testamento para hablarle a la gente, para hablarle a los hombres del amor de Dios, hablarle del amor de Jehová, hablarle, hermano, que Dios es un Dios celoso, ¿correcto? Por eso es que los profetas tenían limitaciones humanas para poder captar el mensaje. Y no solamente eso, sino tenían limitaciones para transmitir el mensaje de Dios a los mismos hombres.
huían, tenían miedo de los mismos humanos cuando llevaban el mensaje de Dios, ¿correcto? Muchos de ellos murieron por llevar el mensaje de Dios. O sea, tenían limitaciones humanas. Por eso es que el escritor a los hebreos dice que Dios, habiendo hablado a los hombres del pasado, por decirlo así, habló de muchas formas, habló de muchas maneras a los hombres. Lo hizo de muchas formas, de muchas alegorías, de muchos ejemplos, para dar a conocer su amor, su palabra a los seres humanos. Porque Dios siempre ha estado y estará interesado en los seres humanos. Bendito sea nuestro Dios, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es que el mensaje transmitido por los profetas debía de ser un mensaje de Dios. Amén. En términos solo y solamente de promesa, hermano, y no de cumplimiento en muchas profecías que los antepasados dieron a su pueblo, sino hasta este siglo, hasta estos siglos, hasta estos años, hermano amado, ese cumplimiento, incluyendo lo que todavía vamos a ver en el futuro, se va a cumplir mucha palabra de Dios. Amén. Los hombres del pasado que Dios usó hablaron de muchas formas. Les habló Dios de muchas maneras. Le pidió a los profetas, hermano, que les hablara a la gente antigua. Amén. Con una sola razón: para que la gente antigua no tuviera en ignorancia de la palabra. Amén. Para cuando esté en aquel momento en que millares de almas estén, hermano, ante el trono blanco, hermano, no tuvieran excusa de que Dios no les habló. Amén. La Biblia allí dice enfáticamente que Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, por los profetas a los hombres. Amén. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios ama al ser humano. Dios nos ama a todos, ¿verdad que sí, hermano? Los hermanos salvadoreños, Dios les ama. Los hermanos centroamericanos, los hermanos europeos, de todo el mundo, Dios ama a la humanidad. Por eso es que sigue hablando. Habló muchas veces por estos hombres profetas, hermano, pero vamos a ver Colosenses capítulo 1. En el libro a los Colosenses, esta carta es de Pablo. Allí Pablo nos habla, hermano, en el versículo 17, que no solamente, hermano, Dios nos ama, sino que quiere el bienestar de nosotros. Dice así el capítulo 1 del libro a los Colosenses, versículo 17: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre ¿quién? De los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Y a su nombre, hermano. O sea, no solamente Cristo tuvo un lugar en la creación, sino que también tuvo y tendrá en su cumplimiento. Mire qué lindo, hermano. La idea aquí hebrea, vamos a volver a los hebreos. Cristo, hermano, hace que toda naturaleza creada, los animales, el mar, las estrellas, el firmamento, Él lo sustente. Por eso es que como hijos de Dios no debemos, hermano, de sentirnos solos. Porque la misma palabra de Dios, que es el instrumento para nosotros, nos sustenta. Es a través de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando nosotros la leemos, es que nos sustenta. No es el grito ni el sombrerazo del predicador. No es el salto. No es el que toca la tambora. No. Es su palabra. Amén.
la que nos sustenta. Nos permite el predicador elevarnos a la presencia del Señor. La alabanza nos permite exteriorizarnos hacia Dios en la adoración, en la alabanza. Pero es esta Biblia, este libro negro, el que nos va a dar vida cuando conozcamos su palabra. Amén, hermanos, hermanos. Voy a decir una ilustración para los que no la escucharon. Fue invitado el pastor a comer a una familia de su congregación, lo invitaron, y cuando se fue el pastor con su familia, hermano, la madre dijo: hace falta una cuchara, hace falta una cuchara. Y buscaron la cuchara por todos lados y dijo: no aparece la cuchara, se perdió la cuchara. Porque lo que debemos de hacer nosotros como cristianos es leer la Biblia. Amén. La buscaron por mucho tiempo y no apareció la cuchara. Y dijo la hermana: el único que estuvo aquí fue el pastor. El pastor se llevó la cuchara. Y pasó un año. E invitaron de nuevo al pastor. Escuche esta ilustración. Invitaron de nuevo al pastor. Y la madre, la hermana, ya no se aguantó y le dijo: pastor, usted se llevó la vez pasada una cuchara. Y le dijo el pastor: no me la llevé, hermana, yo no me robé la cuchara, no podemos robar. Lo que hice yo con la cuchara fue ponerla en la Biblia. Alaba al Señor. Aleluya. ¿Entendió? Cuando nosotros leemos la Biblia, escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de cosas maravillosas, como lo que dice aquí Colosenses, que Él, Cristo, sustenta todas las cosas. Por eso que como siervos de Dios, hermanos amados, no nos debemos de sentir solos. Él nos sana, es nuestro sanador. Amén. Es nuestro salvador. Pero cuando nosotros no escudriñamos, cuando no leemos la palabra, cuando el predicador no nos permite escudriñar, cuando el pastor, cuando el maestro, que es su deber del pastor, enseñar la palabra para que el pueblo no perezca en base de enseñanza, hermano, si no lo hace, nosotros vamos a ignorar las Sagradas Escrituras, que es lo que se está viendo, hermano, hoy en día. Hay mucho pueblo que no sabe palabra. Hay mucho pueblo, hermano, que se ha abocado a falsas enseñanzas. Y una de las cosas es que vivimos estos últimos tiempos tan apremiantes, hermano, en que, hermano, hay que saber Biblia, ¿correcto, hermanos amados? Porque Él nos habla muchas veces, dice, de diferentes maneras. Y nos sigue hablando Dios a través de su Hijo Jesús. Aleluya. Porque Él está interesado. Vamos a volver a Juan 14, si fuera tan amable. En el capítulo 14 del libro de Juan. Allá hay algo muy interesante en base del medio directo y personal que Dios siempre ocupa a través de Cristo. En el versículo 9, note esa expresión tan linda. Una vez más, ¿ya lo tiene? O sea, la ignorancia de la palabra del Señor permite al pueblo de Dios volver a hacer esta aclaración en la vida. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, podemos llevar muchos años de ser cristiano, o puede ser un recién convertido, hermano, y no conocer a Jesús. Podemos estar dentro de la iglesia y no conocer a Jesús. Escuche, hermano, porque Cristo se quiere revelar siempre a nosotros, porque Cristo produce en nosotros detalles tan lindos, tan hermosos, para que nosotros valoremos y reconozcamos, aleluya,
que Él se hace revelar a nosotros. Cuando nosotros recibimos esa revelación, ¿quién es Jesús? Vamos a amarle de una manera diferente. Vamos a servirle de una manera diferente. Amén. No como una persona religiosa, no como una persona que no conoce a Jesús directamente. Cristo se revela siempre a su pueblo, pero muchas veces nosotros, por ignorar la palabra, ignoramos la persona del Maestro. Amén. Amén, amados hermanos. Por eso es que le damos inadecuadamente sentidos que no son lógicos, y por otra manera a la palabra del Señor. Colocamos a Jesús de otra forma, colocamos la Trinidad de otra forma, colocamos nuestra vida cristiana en base de otra forma. Pero un cristiano no es invitado. Un cristiano debe de conocer a Jesús. Porque no creo que usted que tenga de casada, de casado, pongámosle así, 15 años, no conozca a su esposa o no conozca a su esposo. Amén, hermano. Cuando ya se tiene un tiempo de estar de casados, hermano, usted sabe cuáles son los gustos de ella, cuál es la comida favorita del esposo. Amén, amados hermanos. Incluso conoce qué alabanza le gustan. Incluso usted sabe qué ropa le gusta, qué perfume le gusta, ¿verdad que sí, hermano? Y es lamentable que el pueblo de Dios no conozca a Jesús. Porque hay una escritura donde dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo está eso que, hermano, sean pocos las personas que se van a salvar? Por esa razón, porque no nos hemos dado el tiempo a conocer la persona del Maestro. Por eso le dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y Felipe no sabe quién soy. No me has, y expresa a Cristo, conocido, Felipe. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, la manera adecuada y la manera correcta de conocer a Dios es conociendo a Cristo. ¿No cree que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, esa es la manera correcta, esa es la manera perfecta de conocer a Dios. Amén. Porque nos hemos enfrascado en cosas inadecuadas. Estaba hablando yo acerca de la enseñanza bíblica, pero trayendo a la memoria, hermano, algo maravilloso. Y vamos a volver al Salmo, un Salmo lindo, el Salmo 8. Vamos a volver a este libro lindo, el Salmo 8. Ahí vamos a ver que, hermano, una de las cosas que trae a la mente, a la vida de nosotros, que debe de traer cuando leemos, cuando escuchamos, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos su palabra, hermano, aquel hombre, aquella mujer que trae la exposición de la palabra, hermanos amados, que pueda sentir ese deseo, ese gusto, eso sabroso que la palabra del Señor nos da a cada uno de nosotros. Amén, amados hermanos. Vamos nosotros a mirar que no solamente estamos cada vez más que venimos a la iglesia conociendo más de su palabra de Dios. Porque es tan profunda la Biblia, ¿correcto, hermano? Que es casi imposible conocer todo. Pero, hermano, Dios se revela a nosotros a través de Jesús. Amén. No es a través, les decía yo, de un nombre de iglesia. Porque hay gente que va a la iglesia porque allí cantan bien bonito, porque allá hay instrumentos bien sofisticados, hay un sonido muy especial en la iglesia, y ahí se congrega fulano. Oiga, porque en esa iglesia, yo soy miembro de esa iglesia porque el pastor me agrada como habla. Pero en sí, hermano, está correcto, pero a la misma vez no debe de ser la prioridad. Y a su nombre, hermano, ¿quién vive?
sino que nuestra prioridad debe de ser conocer a Jesús. Note lo que dice el Salmo 8. Oh Jehová, note lo que dice el lenguaje hebreo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En qué? En toda la tierra. Siempre va a estar presente, hermano, la verdad de Dios constantemente en nuestra vida. Oiga lo que le voy a decir. Una de las preocupaciones del cristiano debe de ser tener una buena relación personal con Jesús. Esa debe de ser mi preocupación. No el carro nuevo, no ir a lavar, no la comida. Amén. Sino lo que nos debe de preocupar constantemente es conocer a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, como lo describe la Biblia, nosotros vamos a tener una buena relación con Él. Amén. Porque cuando no hay una buena relación en el hogar, cuando no hay una buena relación entre el matrimonio, cuando se pierde el amor en el matrimonio, se perdió todo. Porque empiezan las malas relaciones, empiezan los problemas, los pleitos, porque no hay una buena relación. Así es en la obra de Dios. Amén, amados hermanos. Cuando no tenemos una buena relación con Jesús, es porque nos está preocupando otras cosas de esta vida. Amén, amados. Nos preocupa otras cosas, menos la persona de Jesús. Siendo yo un predicador, siendo un pastor, me debe de preocupar mi llamado al ministerio. Me debe de preocupar, me debo de interesar a dar mejor el conocer a Jesús al pueblo. El que la gente conozca a Jesús, no que le diga, como no te has puesto un trapito aquí, no puedes entrar, porque vienes así. O sea, no es una persona religiosa, me estoy explicando, no me vaya a malinterpretar. Lo que al pueblo de Dios le debe de interesar es la persona de Jesús. Porque hay dos cosas. Porque cuando conocemos a Jesús, Jesús trae vida a mi ser. Por eso hay gente muerta, no literal, gente muerta espiritual, porque no hay una buena relación, no conocemos, y como no conocemos, ignoramos. Amén. Porque dice un texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Note, aunque Dios es un Dios de amor, también el texto del amor, lo céntrico, está hablando de condenación. Por eso tenemos que conocer a Jesús, hermano. Porque cuando conocemos a Jesús vamos a andar bien. Aleluya. Vamos a servirle bien a Él. Cuando conocemos a Jesús vamos a tener vida y vida en abundancia. Cuando conocemos a Jesús vamos a disfrutar una calidad de vida. Y no solamente eso, hermano, sino vamos a saber que Él provee para nosotros vida. Gloria a Dios. Va a haber vida en la iglesia. Aleluya. Pero hay otra cosa también. Cuando conocemos a Jesús, vamos a tener salvación. Oiga, ¿cómo es posible, hermano? Le decía yo que dentro de la iglesia hay gente que se va a perder porque no tiene salvación. Amén, amados hermanos. Vamos a irnos al capítulo 2 del libro a los Hebreos. Ya casi estoy por terminar. Porque el salmista dice en el salmo que leímos: oh Jehová, Señor nuestro. La expresión interna de cada uno de nosotros, hermano, debe de ser prioridad. Note lo que dice el versículo 6 de Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar
diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Note. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. ¿Qué es el hombre? Correcto, para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites. Amén. No solamente nos enseña a conocer a Cristo, el darnos vida y salvación, sino que nos despierta a nosotros. Quiero que agarre esto, hermano. Nos despierta a nosotros en esas dos partes del cristianismo, de conocer a Jesús que trae vida y salvación. Despierta en nosotros, hermano, una gratitud. ¿Qué despierta? Gratitud. Podemos hablar libremente cuando amamos, cuando conocemos a nuestro cónyuge, y le podemos decir con libertad: te amo, esposo mío, te amo, esposa mía, con toda libertad. ¿Correcto, hermano? Porque hay suficientes motivos. Amén. Hay suficientes motivos para poder conocer más a esa mujer, para conocer más a ese hombre. Hay muchos motivos. Me gusta su estatura, me gustan sus ojos, me gustan sus brazos, me gustan sus dedos, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí, hermano? Hay muchas muchos motivos para que nosotros conozcamos a Jesús. Amén, amados hermanos. Hay muchos motivos para esforzarnos de conocer a Jesús. Mucha gente, hermano amado, quiere conocer a un artista, quiere conocer a un cantante, quiere conocer, hermano, a un actor de cine, y se esfuerza por hacerlo, se esfuerza por conocer, hermano, porque ella piensa que hay suficiente motivo para conocer a ese artista por su música. Imagínense Cristo, hermano, aleluya. Hay muchos motivos por qué conocer a Jesús este día, mañana, pasado mañana. Porque Él es conocible a nosotros. Dios se hace conocer. Amén. En aquellos tiempos por los profetas, pero ahora por su Hijo, hermano. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Por eso el libro a los Hebreos nos dice ahí: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, hermano? Es saber, bueno, se acordaron de mí, me llamaron por teléfono, dice, se acordó de mí fulano. Tenía tiempo. Aleluya, bendito su nombre. Aleluya. Debemos de procurar tener una buena relación con Él. Sí, amén. Gloria a Dios. No podemos rechazar, amén, lo que Él ministra a nosotros todos los días, a cada momento, a cada instante. Y lo que Él ministra en nosotros es su amor. Conozcámosle como a un Cristo lleno de amor. Y no solamente conozcámosle, sino perseveremos en ese Cristo. Amén, amados hermanos. ¿Por qué el amor? Porque el amor de Cristo está a las puertas de nuestro corazón. Qué lindo. Hay que dejarlo entrar y que alumbre nuestra vida, que alumbre nuestra alma. Amén. Y poder decirle a Él: aquí estoy, Señor, yo quiero conocerte como ese Cristo maravilloso. Gusta ponerse de pie en esta tarde y poder decirle al Señor: yo quiero conocerte más. Como hijo, Padre, yo quiero saber más de ti. Quiero saber de tu gracia. Yo te invito a ti que me has escuchado